Bueno, pues a continuación yo haré un repaso sobre la utilidad de esta nueva tecnología, de esta nueva herramienta para diagnosticar enfermedad molecular residual en otros tumores sólidos, ¿no? ¿Cuáles son las nuevas indicaciones que nos esperan en el futuro? Bueno, como ya se ha explicado, Signatera está profusamente validado, se ha utilizado en más de 3.000 pacientes de distintos tipos de tumores sólidos, como podéis ver, cáncer de colorectal, donde ya hay una indicación muy establecida, pero también cáncer de mama, cáncer de vejiga, cáncer de ovario e incluso la monitorización de los tratamientos de inmunoterapia en diferentes tumores. Y también hay datos que se están desarrollando para su uso en cáncer de pulmón. Y esto ha llevado a que incluso pues, en países como en Estados Unidos tenga cobertura por ciertos aseguradores. Bueno, como hemos dicho, una de las cosas más importantes es el uso de Signatera para detectar la presencia de cantidades mínimas de DNA tumoral circulante en la sangre en pacientes después de haber sido intervenidos, después de haber recibido un tratamiento con intención curativa. Y lo que es extremadamente llamativo es que en aquellos pacientes donde se sigue detectando después de la intervención la presencia de DNA tumoral circulante, la probabilidad de recaída es muy alta en comparación con aquellos que tienen el ctDNA negativo y por lo tanto tienen muchas más probabilidades de haberse curado completamente. Y esto para nosotros puede ser una herramienta extremadamente útil a la hora de seleccionar a aquellos pacientes que tienen que recibir tratamientos adyuvantes complementarios a la cirugía, porque como bien sabemos estos tratamientos muchas veces se basan en quimioterapia, incluso también en inmunoterapia, pero no están exentos de efectos secundarios ni de costes y por lo tanto sería para nosotros de extrema utilidad poder seleccionar adecuadamente a los pacientes que realmente lo necesitan. Si me permitís, empezaré por la evidencia que tenemos actualmente del uso de Signatera en cáncer de mama y un poco seguiremos este esquema, ¿no? Estos puntos de la evolución de la enfermedad de nuestros pacientes, donde tener la información precisa de si existe ctDNA tumoral en la sangre nos puede aportar un valor para tomar nuestras decisiones terapéuticas, ¿no? Entonces, en neoadyuvancia puede ser muy importante. A día de hoy, cuando hacemos un tratamiento neoadyuvante, confiamos mucho en el factor pronóstico de la respuesta patológica, pero sabemos que es algo que no siempre es fácil de medir y que la concordancia no es total. Como ya hemos dicho, una de las principales utilidades podría ser ayudarnos a seleccionar aquellos pacientes que tienen un mayor riesgo de recaída y que, por tanto, tenga más sentido aplicaros un tratamiento adyuvante. Durante el seguimiento, la detección de recaídas tempranas podría permitirnos modificar nuestras estrategias. Este es un campo interesante porque actualmente, bueno, pues el seguimiento va en cáncer de mama guiado por los síntomas y en ocasiones por los marcadores de imagen o tumorales, pero muchas veces no tenemos una fiabilidad de detectar estas recaídas pronto y tal vez podríamos actuar de manera diferente. Y por supuesto, pues en la respuesta a los diferentes tratamientos que aplicamos, ¿no? Entonces aquí, respecto a la parte de neoadyuvancia, quisiera traeros estos datos del estudio iSpy 2, donde pacientes con el cáncer de mama localmente avanzado recibieron tratamiento neoadyuvante, como podéis ver, 203 pacientes con tumores de diferentes tipos, incluyendo triples negativos o receptores hormonales positivos. Y como podéis ver y como hemos indicado, aquellas pacientes que al terminar el tratamiento neoadyuvante continuaban teniendo el ctDNA positivo son las que tienen un mucho mayor riesgo de recaída. O dicho de otra manera, las pacientes que el DNA se había negativizado, además de tener la respuesta patológica completa, eran las que verdaderamente tenían un aumento significativo en la supervivencia libre de recaídas, ¿no?
Bueno, yo creo que aquí es llamativo sobre todo pues ver que pacientes que no habían obtenido una respuesta patológica completa del tumor, pero sí habían negativizado, tienen prácticamente el mismo buen pronóstico que las que obtienen respuesta patológica completa. El estudio EBLIS es un estudio para el seguimiento en ctDNA de pacientes con cáncer de mama y es el estudio más prolongado, ¿no? Como podéis ver, bueno, pues es un estudio de 12 años de seguimiento. Las pacientes eran intervenidas, se les hacía un análisis informado del tumor y de las muestras sanguíneas, se aplicaba la terapia adyuvante pues, adecuada a su situación y después se realizaba un seguimiento con biopsias líquidas cada periódico durante todo este proceso. ¿Y cuáles fueron los datos que conseguimos de este estudio? Bueno, pues nuevamente las pacientes que tienen el ctDNA positivo después de la cirugía a largo plazo son las que tienen un mayor índice de recaídas. Tener el ctDNA positivo después de un tratamiento con intervención curativa de tipo quirúrgico en cáncer de mama, claramente es un factor de mal pronóstico, nos puede ayudar a nosotros a intentar orientar el tratamiento. Y durante el seguimiento longitudinal que nos encontramos, pues que aquellos pacientes que en algún momento ya conseguían negativizar el ctDNA, como veis, unas curvas, la curva verde de pacientes con ctDNA negativo, pues un pronóstico extraordinario, ¿no? O sea, conseguir que el ctDNA sea negativo consistentemente en el seguimiento, pues es un indicativo de curación de la enfermedad, mientras que la positividad del ctDNA en la sangre claramente indica pues, que la enfermedad no ha sido eliminada y que hay un alto riesgo de recaída. Ahora pasaremos un poco a la evidencia pincelada sobre la información que tenemos en cáncer de vejiga y utilizaremos pues más o menos el mismo esquema. En concreto, hablaremos primero del estudio InVigor 10, ¿vale? El estudio InVigor 10 era un estudio donde se randomizaba a pacientes con carcinoma de vejiga musculoinvasivo de alto riesgo después de una cirugía radical a tratamiento de inmunoterapia adyuvante o observación. Y el estudio global, o sea, la población con intención de tratar los objetivos primarios, no fue positivo este estudio. Sin embargo, en los objetivos exploratorios se había planificado pues, la estratificación de los pacientes en función de la presencia o no de ctDNA en sangre mediante signatera, ¿no? Y como podéis ver, pues había aproximadamente un 30 y pico por ciento de los pacientes que tenían el ctDNA positivo después de la intervención. ¿Y qué es lo que pasó con esto? Pues que en este estudio exploratorio en cáncer de vejiga, para el pronóstico, nos encontramos con que, una vez más, es un potentísimo marcador de pronóstico. Si tienes el ctDNA positivo después de la cirugía, la supervivencia es significativamente menor, hay muchas más recaídas, ¿no? Como bien se puede observar aquí. La verdad, no lo estoy mencionando, pero yo creo que los pasamatios hablan por sí solos, ¿no? Multiplicación del riesgo de los pacientes con ctDNA positivo comparado con ctDNA negativo es muy, muy significativa desde el punto de vista clínico. Entonces, ¿cuál fue el valor predictivo? O sea, ¿que nos ayudaba esto a elegir el tratamiento o simplemente eran pacientes que iban peor? Bueno, pues lo que nos encontramos es que efectivamente aquellos pacientes con el ctDNA positivo eran los que más se beneficiaban del tratamiento adyuvante con inmunoterapia, ¿no? Los de ctDNA negativo, como podéis observar en las curvas de supervivencia, pues no había diferencias significativas entre recibir inmunoterapia o placebo para los que tenían el ctDNA negativo, ¿no? Y porque probablemente estos pacientes no necesitaban ese tratamiento adicional. Sin embargo, los pacientes con ctDNA positivo es donde se observaba un impacto importante del uso de la inmunoterapia, donde, como se puede ver, pues eso eh, eh, con una ratio de 0,59 en favor de la inmunoterapia.
Alrededor del 75% de los pacientes con ctDNA detectable después de la cirugía recurrieron hasta los 20 meses de seguimiento, importante factor pronóstico, pero por otro lado, en los pacientes positivos es donde la inmunoterapia adyuvante pues, aportaba un mayor beneficio con una reducción del 42% de la recaída, de la supervivencia libre de enfermedad con un beneficio de hasta el 41% en supervivencia global. Ahora hablaremos de los datos que tenemos que se están generando en cáncer de pulmón, de nuevo pues los mismos puntos de interés y aquí pues es muy interesante porque lo que vamos a comprobar es cómo la detección del ctDNA durante un tratamiento nos puede informar sobre el beneficio de este tratamiento, nos puede orientar, ¿no? Aquí estamos hablando del ensayo EMPOWER-Lung 1, que fue un estudio de cáncer de pulmón avanzado para tratamiento con cemiplimab o quimioterapia. Y lo que podemos ver aquí es muy interesante, veréis. En la, lo que se hacía era que se hacía el análisis del ctDNA basal y luego pues a los 3 semanas de tratamiento y a las 9 semanas de tratamiento, ¿no? Y se dividió, se clasificó a los pacientes en función de cuál había sido la dinámica de este ctDNA, ¿no? Entonces, para aquellos pacientes donde el ctDNA se había eliminado del todo en la sangre, clearance, las curvas azules, podemos ver que tanto en el punto de las 3 semanas, pero sobre todo en el de las 9 semanas, en el caso de la inmunoterapia, había una supervivencia mucho mejor que en aquellos pacientes que o no conseguían, que digamos, había un incremento, o sea, había más ctDNA, estos pacientes progresaban muy rápidamente o morían muy rápidamente, pero incluso también en aquellos pacientes que la disminución era menor del 90%. O sea que una de las cosas que se vio es que la disminución del 90% más, ¿no? 90% o desaparición total de los niveles de ctDNA se asoció a una mejor supervivencia global. Estos pacientes eran los que se estaban yendo realmente bien. Y al contrario, los pacientes en los que el ctDNA se les incrementa a las 3 semanas se asocian a un gran riesgo aumentado de muerte, ¿no? Y esto puede ser muy importante para que podamos orientar, modificar o intensificar nuestras terapias, ¿no? Y evitar terapias que no estén funcionando. En concreto, si nos fijamos en los puntos a las 9 semanas, el tratamiento de inmunoterapia podía, digamos, orientarse, ¿no? Que pacientes iban a tener una mejor supervivencia global, pues usando esos mismos puntos, ¿no? Aquellos pacientes en los que había un clearance tenían una curva prácticamente plana con una hazard ratio de 0,04, mientras que aquellos pacientes que tenían un incremento a las 9 semanas, pues caían rápidamente las curvas, dando claramente un mayor riesgo de muerte. Pacientes que seguramente no se estaban beneficiando del tratamiento. Y si digamos, valor de la dinámica del ctDNA en sangre lo combinamos con la respuesta radiológica a la 9 semana, encontramos que los pacientes que van realmente bien son los que tienen respuesta parcial, pero también clearance de sangre. Aquellos pacientes con respuesta parcial y un clearance de más del 90%, pero no desaparición total, perdón, una disminución, no clearance, ¿verdad? Una disminución del ctDNA de más del 90%, pero que no llegaba a desaparición completa, la supervivencia pues no era tan ideal, ¿no? O sea, realmente el paciente bueno, el que está respondiendo bien, el que más se está beneficiando es el que consigue respuesta parcial radiológica y desaparición del ctDNA en sangre. Bueno, como hemos dicho, el estudio de la dinámica de ctDNA en sangre nos puede ser muy útil en diferentes situaciones. Estos son pacientes con estadios 1 a 3 que han sido sometidos a tratamientos de quimio, radioterapia concomitante y después inmunoterapia de mantenimiento, ¿no? Que es el estándar en estadios localmente avanzados de pulmón, tipo
Pacific. Entonces, bueno, como podéis ver, en el caso A es un caso de un paciente que responde bien, ¿no? El ctDNA basal es alto, positivo, obviamente este paciente no ha sido operado, empieza un tratamiento que incluye radio y quimioterapia y después hace pues, el tratamiento consecuente de inmunoterapia y este paciente rápidamente se negativizan sus valores de ctDNA y evoluciona muy bien, mientras que los otros pacientes, el B, el C o el D, o no consiguen negativizar en ningún momento el ctDNA, el B, o lo negativizan, pero durante el tratamiento vuelve a hacerse positivo, o un paciente refractario donde el ctDNA no puede aumentar y tiene pues mal diagnóstico. O sea que claramente la dinámica del ctDNA en sangre puede ayudarnos a identificar qué pacientes están respondiendo de manera precoz, ¿no? Sobre todo en este tipo de tratamientos que a veces no queda clara la valoración radiológica. Y del mismo modo, con la inmunoterapia nos puede resultar muy útil para comprender las pseudoprogresiones, ¿no? Como ya sabéis, a veces en la inmunoterapia, en las primeras valoraciones radiológicas pueden aparecer lesiones nuevas, pueden aumentar lesiones conocidas, pero si esto ocurre en paralelo con la desaparición del ctDNA en sangre, pues podemos estar mucho más seguros de que se trata de una pseudoprogresión eh, o al contrario, pues identificar auténticas progresiones que nos permitan reorientar el tratamiento de nuestros pacientes. Como decíamos, hay todo un campo aquí muy interesante que es ayudar a valorar los efectos de la inmunoterapia, ¿no? Muchas veces los que utilizamos inmunoterapia nos encontramos en estos dilemas, ¿no? Mi paciente está respondiendo, no lo sé. A veces los escáneres no te ayudan y tienes que repetirlos, aunque parezca estar aumentando. Puedo cambiar o escalar el tratamiento, por ejemplo, en cáncer de pulmón hay situaciones donde podrías usar monoterapia o de inmuno o combinarlo con quimio o combinarlo con otros checkpoint inhibitors. Y estas adaptaciones del tratamiento, pues bueno, a día de hoy no están claras, pero tal vez la evolución del ctDNA nos puede resultar de ayuda y, como hemos dicho, descartar o confirmar las pseudoprogresiones. Aquí tenemos un estudio, que fue el estudio INSPIRE, donde se validó el uso del ctDNA como biomarcador para confirmar la respuesta a tratamientos de inmunoterapia. Y lo interesante es que este estudio incluía pacientes de diversos tipos tumorales, incluyendo carcinomas escamosos de cabeza y cuello, tumores triple negativos de cáncer de mama, cáncer de ovario, melanoma, etc. Aquí se hacían muestras basales antes del tratamiento y después todos estos pacientes eran tratados con pembrolizumab cada 3 semanas y se hacían valoraciones cada 3 ciclos con ctDNA circulante en el seguimiento, ¿no? Y entonces, bueno, lo que encontramos es que bueno, pues es que es muy reproducible, ¿no? Una y otra vez nos pasa lo mismo. Si conseguimos disminuir el ctDNA, en este caso, pues la supervivencia y el libro de progresión y la supervivencia global claramente mejora. Si os fijáis aquí, ya podemos hacer. Es que los pacientes que consiguen el clearance de ctDNA son pacientes que tienen muy la supervivencia, mientras que los que no consiguen el clearance y sobre todo los que se incrementan el ctDNA claramente están siendo refractarios a nuestros tratamientos y tienen mal pronóstico. Y de nuevo, bueno, pues lo he dicho, ¿no? La posibilidad de ayudarnos a discernir bien cuando estamos ante una pseudo progresión radiológica. ¿Qué esperar? ¿Qué estudios están en marcha? ¿Qué más vamos a tener? Pues en cáncer de mama hay varios estudios que tendrán resultados a lo largo de este año. El estudio DER, que es un estudio de adyuvancia en función de los niveles de ctDNA para pacientes con cáncer de mama de alto riesgo, estadios 2 o 3, como receptor hormonal positivo o negativo. O el estudio LEADER, que también, bueno, pues es para mujeres posmenopáusicas, donde se van a aleatorizar a recibir hormonoterapia más inhibidor de ciclina o solo hormonoterapia, ayudándose con los resultados de ctDNA en sangre por Signatera. El ensayo Monarchy, que es un ensayo muy interesante, donde las pacientes tratadas con abemaciclib y terapia endocrina para casos de cáncer de mama temprano adyuvante de alto riesgo, con ganglios positivos, ¿no? Y el TREAT-ctDNA, que es un ensayo 3 internacional, que lo que busca es la superioridad del ancestral frente a terapia endocrina estándar en pacientes con receptores hormonales y valoración de recaída por ctDNA.
En cáncer de vejiga nos encontramos que hay estudios que están también se tendrán resultados. El ensayo Modern, que es un estudio para cáncer de vejiga resecado e intentar averiguar mediante ctDNA qué pacientes se van a beneficiar del tratamiento adyuvante con inmunoterapia, similar a lo que hemos visto. Y el Invigor 11, que ya se tienen resultados preliminares aparentemente muy positivos o muy alentadores, que es un ensayo fase 3 aleatorizado y doble ciego, para evaluar la eficacia y seguridad de adyuvancia con atezolizumab, ¿no? Como hemos visto del Invigor 10, pero para pacientes con ctDNA positivo después de la operación, ¿no? Y alto riesgo de recurrencia, pacientes con cáncer de vejiga músculo invasivo. Por último, mencionar el ensayo Bespoke-IO, que es un estudio observacional que va a evaluar, pues lo que intentar ahondar en la información sobre cómo el ctDNA puede guiarnos para valorar la respuesta a la inmunoterapia en pacientes con tumores sólidos avanzados. Y bueno, pues hasta aquí mi presentación. Espero que os haya interesado. Yo creo que realmente tenemos ahora en las manos una herramienta muy potente para guiar nuestras decisiones y tenemos que, bueno, pues ser inteligentes en la manera de poderlo implementar y seleccionar mejor a nuestros pacientes. Esto también es terapia personalizada.